Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, de nuevo con todas y todos ustedes. Nuestro invitado de hoy nos distingue con su visita y dejo para la presentación al periodista zuliano Rafael Ángel Andrés Galicia. Amigos de Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV, que los invito a suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus contactos. Estamos también a través de la señal de Fe y Alegría 88.1 FM y también los invito a escuchar los columnazos de Galicia a través de Metrópolis 103.9 FM para todo el estado Zulia. Les recuerdo que lo mejor de A Ocho Columnas lo va a poder ver y lo va a poder leer a través de nuestros aliados informativos, el diario Versión Final, a través de somosnoticiascol.com, nos leen con los amigos de esconusted.com y también con los colegas de laterceravoz.com y laotraversión.com. Muy bien, el día de hoy tenemos un programa muy especial. Está con nosotros Jesús Chuo Torrealba, ex secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, periodista, dirigente político y dirigente social, conductor de un gran programa como lo es El Radar de los Barrios, donde toca de verdad las temáticas de la gente, los problemas sociales del ciudadano, que muchas veces son distintos a los problemas políticos que en este momento vive nuestro país y que ocupan las portadas de los distintos medios de toda Venezuela. Pero antes que todo y como siempre, Chuo, bienvenido al programa A Ocho Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias sobre todo por la posibilidad de hacer contacto de nuevo con vuestra audiencia, que sé que es amplia y que es informada a través de todos sus aliados informativos. Muchísimas gracias. Bienvenido a Galicia al Cuadrado. Bueno, Chugo, 3 semanas que no hablamos nada de las primarias. Que el escándalo de PDVSA, que la purga del gobierno y todo un conjunto de análisis y de conjeturas dominan los distintos titulares de medios de comunicación nacionales e internacionales. Las primarias que venían en la cresta de la ola, bueno, están allí en una especie de limbo. ¿Cuáles son los análisis de escenarios que haces de esta situación? Mira, en primer lugar, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que, como viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo, hay una separación muy grande entre la agenda político-partidista y la agenda económica y social. Yo me permitiría una pequeña diferencia solamente con el orden de los factores que tú planteas. Si bien es cierto que tenemos 15 días hablando únicamente del desfalco en PDVSA, eso tapa no exactamente la información de las primarias, que por cierto siempre había sido más bien discreta. Eso lo que tapa era el combate y la movilización masiva que está ocurriendo en todo el país de la lucha de los trabajadores por el salario. Los maestros tienen 3 meses parados. Los trabajadores de la salud tienen más de 6 meses en conflicto y junto con los trabajadores de la salud y los trabajadores de la educación, pero tenemos una gran cantidad de otros sectores que se han ido sumando. Eso que era ciertamente lo que estaba en la cresta de la ola ha sido totalmente opacado por este tema. Ahora, eso por cierto no le resta importancia al tema de las primarias. Yo creo que las primarias son un esfuerzo importante para que un sector también relevante de la oposición se ponga de acuerdo en una materia tan crucial como es la materia electoral. Creo que las primarias tienen además un factor positivo muy grande, que es la puerta para que regresen a la vía electoral un conjunto de actores que en mala hora se habían divorciado, se habían distanciado de la ruta original de la oposición venezolana, que era la ruta electoral pacífica, constitucional y democrática. Personas que hasta ayer apenas estaban diciendo que votar para qué, que votar no tenía sentido, hoy están siendo candidatos ellos mismos o precandidatos al menos. Así que eso es muy importante. Yo le deseo todo el éxito del mundo a esa iniciativa, pero quiero recordar que estamos hablando apenas de un sector de la oposición.
Yo quiero recordar lo que ocurrió aquí el 21 de noviembre. El 21 de noviembre pasaron tres cosas. Primero, el gobierno sacó una votación menor a la votación que sacó el conjunto sumado de los votos opositores. Eso es lo primero, muy importante. En segundo lugar, ocurrió algo también muy relevante, que es dentro del conjunto de los votos opositores, los votos del G4, de la llamada hoy plataforma unitaria, fueron minoría. Ocurrió algo, a mi juicio, extremadamente lamentable. La tarjeta de la manito, la tarjeta que había sacado la mayor votación en la historia político-electoral de Venezuela, fue derrotada por el pueblo opositor. En algunos sitios esa derrota fue extremadamente visible, como el caso de Caracas, donde la tarjeta de la manito llegó de tercera, o el caso de Miranda, donde la tarjeta de la manito llegó de tercera. Pero a nivel general, a nivel nacional, tenemos también eso. ¿Y por qué me refiero a ese tema? Bueno, me refiero a eso porque hay que levantar una alerta contra el pensamiento mágico en el seno de la oposición. En 2021 hubo gente que creyó que el solo hecho de tener la tarjeta de la manito les facultaba para decir somos la oposición mayoritaria y vamos a sacar la misma cantidad de votos que sacamos en el 2015. Yo lo advertí, yo dije, tenemos la tarjeta de la unidad, pero no tenemos unidad. Lo más sabio hubiera sido preservar esa tarjeta para cuando tuviésemos en realidad una alianza tan amplia como la que tuvimos en el 2015. No se hizo así y ocurrió lo que estoy diciendo. Bueno, con las primarias puede ocurrir lo mismo. El hecho de que hayamos hecho primarias, por ejemplo, en el 2012, y eso haya tenido un éxito arrollador y haya eso permitido unificar a toda la oposición, no quiere decir que hoy, simplemente utilizando el mismo eslogan, el mismo recurso o el mismo nombre, vayamos a tener el mismo resultado. Sobre todo cuando vemos que ciertamente no es ese el panorama. Voy a citar una frase reciente del padre Luis Ugalde. El padre Luis Ugalde dijo de manera muy sabia, como acostumbra, que el éxito de las primarias estaba en lograr un candidato que fuera capaz de unir el voto de los chavistas con el voto de los no chavistas. Yo creo que quienes están promoviendo estas primarias debieran pensar en eso que acaba de decir Luis Ugalde, porque en la actualidad no solamente no parece un proceso capaz de unir a los chavistas y a los no chavistas, es que ni siquiera son capaces de unir a los adecos de Henry Ramos con los adecos de Bernabé. O sea, creo que es bastante claro el nivel de precariedad en comparación con ese listón alto que coloca el padre Ugalde. Así que yo insisto en la necesidad de que, saludando la iniciativa de las primarias como un esfuerzo importante de un sector de la oposición, se tenga plena conciencia de que ese sector no es ni de lejos toda la oposición y que hay que seguir haciendo esfuerzos para lograr cada vez mayor coherencia y mayor unidad de verdad. ¿Y cómo lograr que en la primaria salga el candidato de toda la oposición? Que estén todos los sectores de la oposición participando en las primarias y que el vencedor o vencedora de la primaria sea el candidato opositor de todo el sector opositor. Allí habría que tomar dos medidas y eso fue planteado en su oportunidad y esas dos medidas no fueron escuchadas, no fueron atendidas. Lo primero es que allí debiera poder participar todo aquel que se reclame opositor sin estar dependiendo de que haya una suerte de análisis de pureza de sangre que le permita decir a alguien, tú sí, tú no. Eso no se entendió ni se asumió. Por el contrario, hemos escuchado declaraciones muy enérgicas de dirigentes tan respetables como el señor Henry Ramos Alú, precisamente, diciendo que aquellos opositores que no están de acuerdo con él debieran medirse en el PSUV, pero no en las primarias de la oposición. Así que esa primera aspiración que tú tienes y que yo comparto se ve frustrada por ese tipo de discursos, por ese tipo de actitudes. En segundo lugar, tenemos el tema de la segunda vuelta electoral.
Yo quiero recordarles una declaración que dio hace poco el presidente de Data-Análisis, Luis Vicente León. Él decía, la primaria hoy es una competencia entre pigmeos, es una competencia entre enanos. La diferencia que hay entre el que más apoyo tiene está dentro del margen de error del que tiene menos apoyo. Todos están muy bajiticos. Esa es una realidad. Sin embargo, desgraciadamente, al no haber aprobado la doble vuelta electoral, entonces estamos condenados, si este cuadro se mantiene, a tener como resultado de la primaria no al representante de una mayoría opositora, ni una mayoría nacional, sino el representante de la minoría menos pequeña. Y eso es ciertamente insuficiente para unir al país contra un adversario ciertamente de cuidado, como lo es la pretensión hegemónica del proyecto gubernamental. ¿Qué pasará por la cabeza de quienes tienen la responsabilidad de organizar estas primarias, Chugo? Porque, por ejemplo, no incluir una segunda vuelta, no incluir un ciclo de debate de manera clara. Nosotros tuvimos el honor de entrevistar al doctor Casal, coordinador, y le hablábamos de los debates y él decía, bueno, va a haber unos conversatorios. No, ningún conversatorio. Debate. Debate como ocurre en Colombia, como ocurre en Estados Unidos, como ocurre en todos los países. Siglo XXI. ¿Qué pasa por la cabeza que ni siquiera, por ejemplo, tenemos chance de hacer unas primarias y no tenemos una segunda vuelta? Quiero preguntar tu opinión. Y segundo, estar en desacuerdo contigo en tanto y en cuanto el tema de la manito, esa tarjeta recuerda que tiene algunas demandas por allá, por Carabobo, no recuerdo qué otro estado, se boicoteó de manera de tratar de impedir que la manito volviera a ser aquel fenómeno electoral del 2015. Es decir, la manito hay que componerla, hay que arreglarla, porque ahí hasta hubo pleitos entre quienes eran responsables de esa manito ante el Consejo Nacional Electoral. Comentario que hago al margen de tu opinión. Sí, bueno, con mucho respeto. Ahí la historia está muy clara. Allí el gobierno inteligentemente jugó, habilitó la tarjeta de la manito, porque quien lo habilitó fue el gobierno, ¿no? Claro. No fue ningún otro actor. Y lo hizo porque precisamente sabía que se iba a producir este efecto. Quienes tenían en sus manos la administración de la tarjeta creyeron que podían entonces, con la tarjeta en la mano, imponer determinadas realidades, cosa que no fue así. Entonces, la tarjeta de la manito, que alguna vez fue un símbolo de la unidad, fue utilizado en el 2021 como un instrumento más de la división y de la pugna interna. Y ahí está el resultado. O sea, más allá de las hipótesis, allí están los resultados. Sobre este otro tema que me plantean, ¿qué podrá estar pasando por la cabeza de quienes están al frente de la responsabilidad de organizar las primarias? Yo quiero distinguir dos grupos. Me parece que es lo decente, me parece que es lo honesto. Yo doy fe de la seriedad profesional y ciudadana de los integrantes de la Comisión Nacional de Primarias. Creo que en su inmensa mayoría son gente muy seria, son gente muy responsable y son gente que está poniendo su nombre, su reputación en aras de un bien mayor que sería la consecución de la unidad de las fuerzas democráticas. Para ellos, mi reconocimiento. Ahora, algo muy distinto es lo que está ocurriendo con las jefaturas políticas de los partidos hegemónicos en la llamada plataforma unitaria, que es una versión, es otro nombre, pues, es el nombre artístico del antiguo G4. Porque al final del cuento son estas organizaciones las que siguen teniendo el sartén por el mango. Cuando uno se pregunta, ¿por qué no hay doble vuelta? ¿Por qué no hay libre aceptación de todos los que se quieran postular? ¿Por qué a estas alturas no se ha definido, por ejemplo, la participación o no del CNE? ¿Por qué a estas alturas no está definido un mecanismo de participación de la diáspora? O sea, elementos claves, centrales. Bueno, porque no hay decisión en las direcciones políticas
no en la Comisión Nacional de Primarias. La Comisión Nacional de Primarias, de alguna manera, es una especie de rehén de esas direcciones políticas que no toman las decisiones que permitan avanzar el proceso. Insisto, estamos hablando de un proceso que agrupa a un sector muy importante de la oposición, pero que no es mayoritario, por lo menos de acuerdo a los resultados del pasado 21 de noviembre. Entonces, insisto en la necesidad de que se sigan explorando caminos, se sigan explorando modalidades, se sigan explorando posibilidades para integrar la más amplia unidad nacional, porque también sigue siendo cierto a estas alturas que un porcentaje muy grande del país, entre el 70 y el 80% del país, repudia la posibilidad de que el gobierno de Nicolás Maduro continúe. Ahora, no encuentra aún una alternativa opositora que sea creíble como actor electoral con chance de ganar. Eso se puede resolver. A mí que nadie me diga que no hay tiempo. A mí O tiempo sobra. A mí me designaron por unanimidad como secretario ejecutivo de la MUD en septiembre del 2014 y en diciembre del 2015 estábamos ganando con más de 2/3. O sea, por paliza. Así que tiempo hay. El problema es en qué utilizas tú el tiempo que tienes. Chugo, ¿qué te parece o qué sientes cuando ves que en el 2023 esa Asamblea Nacional que se ganó en esa elección en la cual tú fuiste, digamos, parte al tener la Secretaría Ejecutiva de la MUD, todavía dice estar en funciones? ¿Cómo lo ves esa Asamblea Nacional designada en el 2015, que en el 2023, 3 años después de haberse vencido su mandato según la Constitución, sigue sigue existiendo? Yo tengo un gran respeto por buena parte de las personas que forman parte de ese esfuerzo, que integran ese esfuerzo. Yo creo que allí hay personas que han hecho un esfuerzo muy grande, han dado un aporte muy grande a la lucha por la democracia y por la libertad, pero también creo, como tú, que desafortunadamente el diseño de líneas estratégicas equivocadas los llevaron a desarrollar una conducta y un discurso político que tenía cada vez más que ver con la imaginación que con las realidades del país. Entonces, tú me dices bien, ¿qué pasa con esa Asamblea Nacional cuya directiva está en el exterior ahora? ¿Qué pasa con la posibilidad de control de esa Asamblea Nacional sobre un gobierno que también era imaginario porque no tenía control del territorio? ¿Qué pasa con una dirigencia política que hoy está activando fundamentalmente a través del WhatsApp y de las redes sociales porque están repartidos entre Miami, Bogotá, Madrid y Washington? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez hay más desvinculación entre esos intentos de dirigir el país a control remoto y las realidades del país. Es muy claro que en este momento Venezuela necesita, en vez de gobiernos imaginarios o de parlamentos imaginarios, necesita una oposición de verdad, una oposición que le haga frente aquí en el país a un proyecto que, aunque es hegemónico, es minoritario y que cada vez tiene menos apoyo. Yo los invito a que revisen las estadísticas electorales del 2012 hasta hoy y van a ver una curva descendente sostenida. Cada vez el PSUV pierde más votos, cada vez el PSUV obtiene menos apoyo popular. Ahora, siendo eso verdad, y estoy hablando de las cifras del mismo Consejo Nacional Electoral dominado por el régimen, siendo eso verdad, ¿cómo se explica que en la acera de enfrente no haya crecido una alternativa sólida y creíble? Bueno, por supuesto, está la represión, está la persecución, están todos los obstáculos que hay para ejercer la actividad política libremente en Venezuela. Eso se sabe, eso es correcto, pero también hay que añadir una gran cantidad de errores que se han perpetrado.
Y lo más grave no son los errores, porque un error no es otra cosa, en fin de cuentas, que un accidente frecuente que te permite aprender y que te permite incluso crecer. Aquí tenemos una situación compleja. Aquí se han producido muchos errores, pero nadie ha presentado hasta el día de hoy un balance de esos errores que permitan convertir esa experiencia en aprendizaje, en conocimiento, en los ladrillos para la construcción de las victorias del futuro. Hay personas dirigentes que tienen ya bastante tiempo equivocándose, no solamente cuando no tienen votos, por ejemplo, como nos ocurrió en los primeros años del siglo, en el año 2002, 2004, 2005, no, incluso en el 2015, cuando teníamos tantos votos que logramos ganar por amplio margen, sin embargo, 8 meses después estábamos con las tablas en la cabeza y nadie le ha planteado al país un balance de eso, no para hacerse mea culpa, no para darse golpes de pecho, no para hacerse el harakiri, no, para aprender y para poder avanzar. Entonces, yo creo que es importante en este momento que buena parte de ese liderazgo que está hoy nuevamente colgándose del pecho el rótulo de precandidato, debieran hacerse un favor a sí mismos y hacerle un favor al país, debieran dar un paso al costado, debieran intentar construir una relación de una calidad distinta con las luchas de los venezolanos, con la realidad de los venezolanos, creo que saldríamos ganando todos. Por cierto, esto que estoy diciendo no es anatema, yo no estoy condenando a nadie, yo creo que aquí todo el mundo hace falta, todo el mundo es importante, pero, repito, hay ocasiones en las cuales un determinado liderazgo debería tener la sabiduría necesaria como para colocarse, repito, al costado. Yo creo que hoy, repito, varios de estos candidatos, varias de estas personas que se han colgado nuevamente el rótulo de precandidatos en el pecho, deberían pensarlo mejor, deberían pensar, caramba, si hace 7 años, 8 años, cuando el país estaba enamorado de mí, no lo pude hacer, lo voy a hacer ahora. ¿No será más factible, más útil para los venezolanos, más bien abrir juego y permitir que emerjan nuevos referentes, nuevas voces, nuevos rostros alrededor de los cuales el país se pueda unir con menos prevención y con menos facturas guardadas? Creo que de verdad hay tiempo aún para que se haga una reflexión, no desde las ansias de poder de cada quien, sino desde la necesidad del país de avanzar. Necesitamos una clase política que tenga más amor al país y menos amor al poder. Bien, amigos de A8 Columnas, estamos conversando con Chugo Torrealba. Vamos a una pausa y al retorno cerramos nuestra conversación. Ya venimos. Ya regresamos con A8 Columnas. Continuamos con A8 Columnas. Cerramos nuestro programa con Jesús Chugo Torrealba. Hay tantas preguntas que pasan por mi mente. Yo le quiero preguntar, interesante, estoy totalmente de acuerdo con lo que afirmabas en el segmento anterior. Totalmente de acuerdo. No tengo ni pregunta. Pero no me dejaban preguntar. Sí, aquí sí hay un de verdad de ese joven periodista. Pero bueno, este siglo es de ellos y para ellos. Ahí, fíjese, esto me lo dijo el doctor Jesús María Casal cuando lo entrevistamos hace un par de semanas. Aquí hay dos temas. El voto de los migrantes a las primarias, en las primarias, y el voto de los migrantes en las presidenciales. El voto de los migrantes en las primarias podemos hacer y deshacer, inventar lo que sea. Pero
los requisitos, Chugo, oído al tambor, tú lo sabes. Requisitos para que un venezolano en el exterior vote son 3. Estar inscrito en el registro electoral permanente, tener una dirección actualizada y tener un estatus migratorio permanente en el país donde se encuentra. Como decimos en Maracaibo, qué molleja. No son cualquier requisito. Nuestros venezolanos no van a poder votar en la elección presidencial del 24, aunque puedan votar en las primarias. Ahí hay una dicotomía rara. ¿Cómo desentrañar este nudo gordiano para que nuestros muchachos y muchachas expresen su opinión no solo en las primarias, sino en la elección presidencial, chicos, del año que viene? Fíjate, yo coincido con tu análisis, yo creo que las dificultades son muy grandes, pero yo creo que lo que cabe es una conducta y un discurso serio por parte de quien está organizando esta contienda. Ellos saben tan bien como tú que están por delante esos obstáculos y también como tú saben lo poco probable de que esos obstáculos se diluciden. Hay en Venezuela, hay en el mundo unos 7.2 millones de venezolanos en la diáspora, de acuerdo a la Organización Internacional de Migraciones de las Naciones Unidas. De ese volumen total, probablemente 4 millones o 4,5 millones estén en capacidad de votar, en edad de votar, pero la cantidad de venezolanos inscritos difícilmente sobrepasa apenas los 100.000. Esos son hechos. Entonces, ¿qué tendría que hacer una dirección política responsable? Decirle eso a los venezolanos, decirle eso a los ciudadanos y en consecuencia decir, el proceso que es posible hacer es este. ¿Ve? En lugar de eso, están haciendo demagogia y corriendo la arruga, dándole largas, dándole largas. Unos haciendo demagogia para presentarse como los voceros de la mayoría que está en la diáspora a la que le quieren negar la voz, y otros que no quieren ponerse en la acera contraria, dicen, bueno, ya va, eso lo tenemos que ver, pero lo vamos a ver el mes siguiente, la semana siguiente, el minuto siguiente. Entonces, ¿cuál sería la solución? Dejar la demagogia y decirle, señores, 3 cosas. En primer lugar, están estos obstáculos que son difícilmente resolubles. Segundo, se pueden articular mecanismos para que la opinión de los venezolanos en el exterior sea tomada en cuenta para resolver el tema de la candidatura y también para activar a la opinión venezolana en el exterior para que ayude al éxito en las elecciones del 2024. No necesariamente votando, hay muchas cosas en las que se puede ayudar, pero ese músculo hay que activarlo. Y además, una última cosa que yo creo que hay que entender y asumir. La diáspora venezolana es una realidad que no tiene regreso en términos ideales, que nadie se vaya a imaginar que pasado mañana hay un cambio de gobierno en Venezuela y los 7 millones de venezolanos que se fueron van a regresar toditos. Eso no es verdad. Venezuela pasó de ser un país receptor a ser un país emisor, y lo que nos sale es asumir que esa es una realidad válida para nuestro tejido social, para nuestro tejido familiar y para contribuir a la viabilidad del proyecto nacional venezolano. Insisto, ojalá que no nos ocurra con el tema de las primarias lo mismo que ya advertí y que terminó pasando con el tema de la tarjeta del abanito. No por repetir eslogan ni por repetir nombres se van a obtener los mismos resultados. Aquí hay todavía tiempo para articular una gran alianza nacional de los descontentos, una gran alianza nacional de los venezolanos que tenemos amor por este país y que somos mayoría en comparación con el proyecto oficialista. Pero uno de los severos obstáculos para lograr esa gran alianza nacional es precisamente la ceguera de un liderazgo partidista que se ha hecho experto en dividirse en vez de promover la unión de los venezolanos. ¿Piensa Chugo Torrealba que hay precandidatos que mienten al electorado en cuanto al tema del voto de los migrantes en el exterior?
yo quiero ser muy respetuoso de todos los actores, pero sí, yo creo que se está incurriendo en demagogia. Yo creo que no se está actuando con la asertividad necesaria, ni en ese tema, ni en el tema de la participación del CNE, que está siendo manejado en forma irresponsable, porque nadie está diciendo que venga el CNE, que venga el doctor Calzadilla a dirigir los comicios de la oposición. Lo que se está diciendo es que la plataforma tecnológica del CNE pertenece a la nación, pertenece al Estado venezolano, no al PSUV ni al gobierno, y que nosotros tenemos derecho a utilizar esa plataforma. Debo recordarles también que la única vez que se tuvo en las manos la prueba de un fraude fue gracias a las máquinas, ¿no? En el caso del fraude perpetrado contra Andrés Velázquez en Bolívar. Entonces, no se está hablando con seriedad, no se está hablando con sinceridad y se sigue un discurso que es ajeno al dolor y a la esperanza de la gente, de ese venezolano que está ganando $5 al mes, de ese venezolano que si se enferma o si se accidenta sabe que está condenado a muerte porque no tiene cómo conseguir una cama de hospital, no tiene cómo conseguir una plaza en una clínica. Todo esto que está ocurriendo para el venezolano de a pie es un discurso extraño, lejano, marciano, en comparación con sus luchas del día a día. Ojalá, ojalá se articulara desde la sociedad política una reflexión que le permita hacer una conexión orgánica entre sus propuestas y la realidad del ciudadano. Eso nos haría, pero invencible en nuestra vocación de cambio. Chugo, ¿por qué crees que haya precandidatos opositores que no vean que, por ejemplo, la migración venezolana puede ser el estado 24 del país? ¿Por qué hay precandidatos que no lo ven? Mira, yo creo que hay precandidatos que no se están planteando la primaria como un mecanismo para construir una opción electoral ganadora. Yo creo que hay precandidatos que no quieren ganarle a Maduro, por lo menos que ese no es su objetivo fundamental. Hay precandidatos y lo han dicho abiertamente, han dicho, lo que hay que hacer es redefinir el liderazgo opositor. Hay precandidatos que lo han dicho, una precandidata, así mismo lo dijo. O sea, su problema no es sacar a Maduro, su problema es hacerse de la vocería y del mando en el ámbito opositor. Y hay otros que sin decirlo, por cierto, siguen actuando en función de eso. Por eso es que no aprobaron la segunda vuelta, porque no quieren construir un candidato que sea de la mayoría nacional, sino que quieren determinar entre ellos, entre los más chiquitos, quién es el menos chiquito para tener dos cosas: la vocería ante la comunidad internacional y la posibilidad de seguir teniendo acceso a preventas, a recursos de parte de la solidaridad internacional. Eso es un crimen, porque hoy están dadas las condiciones, como estuvieron dadas en el 2018, para ganarle electoralmente a Maduro. Seguirle regalando tiempo a este proyecto político fallido es, repito, no solamente jugar mal sus cartas, no solamente reconocer que como opciones políticas son mediocres en el sentido medial del término, no estoy utilizando la palabra como insulto, en el sentido de medianía. No solamente es eso, es condenar, ¿no?, a venezolanos que la están pasando muy mal a que pasen 6 años más pasándola peor. A Juan Guaidó le escuché una frase que me llama la atención y te la quiero preguntar. Él decía, la oposición debe ganar en el 2024 y cobrar. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra ganar y cómo se logra cobrar un triunfo electoral? Curioso que lo diga precisamente la persona que me lo dice, ¿no? Que lo refiere, porque yo creo que una de las garantías o una de las condiciones básicas, en primer lugar para ganar, pero también para poder cobrar, ¿no? Y después de cobrar, o sea, de ejercer el gobierno, para poder desarrollar gestión, es precisamente lo que decía el padre Ugalde. Necesitamos un candidato que sea capaz de unir a los chavistas y los no chavistas.
Necesitamos eso. Entonces, eso nos llevaría a una primera operación de descarte. Los rostros de la confrontación, los rostros de la derrota, los rostros de la división, no pueden ser ahora los rostros de la nueva oferta electoral. Para decirlo con claridad, lo digo desde el dolor, pero con claridad, porque hace falta hablar con claridad. Quienes nos robaron el presente no pueden ofrecernos ahora devolvernos el futuro. Eso tiene que estar muy claro. Y quienes nos robaron el presente, por supuesto, es el proyecto oficialista, pero también esa dirección opositora que con votos o sin votos, con tiempo y sin tiempo, con primarias y sin primarias, jamás ha sido capaz de avanzar, jamás ha sido capaz de reconocer sus errores y de construir un referente ciertamente no solamente ganador, sino sostenible en el tiempo. Chu, estoy deseoso de escuchar tu respuesta a la siguiente pregunta. La estuve pensando y guardando para hacerla. Ha dicho el doctor Ramón Guillermo Aveledo que le preocupa no solo la cubanización del gobierno, sino la cubanización de la oposición. Y él dice que la oposición prefiere dividirse y unirse e imitar la oposición cubana, tristas cubana. Yo quedé impresionado con todo este montón de años que ya tengo encima. Y yo dije, nada, yo le voy a preguntar a Chuo Torrealba y ya se encienden las rotativas del programa para generar quizás el titular de esta entrevista. ¿Tú qué opinas de esa frase? Yo pienso que es demasiado importante nacionalizar a la oposición. Yo creo que, como dicen los chilenos, la madre del cordero estuvo cuando se creyó que la estrategia correcta para avanzar era internacionalizar nuestro conflicto, porque bajo ese rótulo de internacionalizar el conflicto, en realidad lo que ocurrió es que el control de nuestra lucha, el control político de nuestra lucha, el diseño de nuestra estrategia, se trasladó más allá de nuestras fronteras. Entonces, creo que es demasiado importante en estos momentos nacionalizar la lucha de quienes adversan al proyecto político autoritario. Esa sería la forma de conjurar esa dinámica de confusión, esas dinámicas de división y sobre todo, Galicia, déjame subrayar algo. Fíjate, la posición oficial de la oposición venezolana sobre el tema de las sanciones siempre fue en la gestión de Ramón Guillermo Aveledo, en la gestión de Chuo Torrealba, siempre fue que estamos de acuerdo con las sanciones personales a los especuladores, a los violadores de derechos humanos, a todo aquel que hubiese infringido la norma y hubiese incurrido en delitos, sobre todo en delitos de lesa humanidad. Pero la oposición siempre estuvo en contra de las sanciones generales a la economía, porque argumentábamos, esas sanciones, los efectos de esas sanciones pueden ser burlados por la cúpula, pero destruyen amargamente la calidad de vida del venezolano a pie. Esa postura cambió y cambió para mal. Hoy tenemos a un sector de la dirigencia opositora que aún hoy, después que incluso sectores en Estados Unidos han reconocido que la estrategia de las sanciones ha sido fallida, por mal concebida y peor implementada, tenemos a actores venezolanos que están diciendo que no, que aquí lo que hacen falta es profundizar las sanciones. Lo acaba de decir Leopoldo López, por cierto, en una comparecencia del Senado norteamericano. Eso lo que hace es presentarle al pueblo venezolano, no al pueblo chavista, ¿no? A todo el pueblo venezolano, que hay unos dirigentes opositores absolutamente insensibles frente al dolor, a la necesidad
al sufrimiento del pueblo venezolano. Entonces, yo creo que, repito, para enfrentarnos a todas esas dinámicas de dispersión, de deterioro que me mencionas, creo que es demasiado importante nacionalizar la oposición venezolana. Eso ¿Qué quieres significa... decir? ¿Qué quieres decir con nacionalizar la oposición? ¿Cómo se come eso, chicos? ¿De qué se trata nacionalizar la oposición? Eso quiere decir tres cosas fundamentalmente. En primer lugar, la dirección de la oposición tiene que estar en manos de las cabezas, los cerebros, las vidas de quienes están acá en Venezuela peleando. En segundo lugar, nuestro diseño de política, nuestro diseño estratégico tiene que tener como primera y fundamental preocupación el bienestar del pueblo venezolano. Aquella vieja idea de que mientras peor estén las cosas, mejor para la oposición. Aquella vieja idea de que los sacrificios del pueblo eran daños colaterales que hay que pagar. Eso, en primer lugar, siempre fue incorrecto, inhumano, impolítico e inmoral. Pero además, la experiencia ya demostró que eso además es ineficaz. Entonces, el nacionalizar la oposición significa que nuestro diseño estratégico y nuestra conducta política esté regida por la búsqueda de la mejora sustantiva y sostenible de la calidad de vida del venezolano a pie. Y en tercer lugar, yo creo que es demasiado importante que nosotros tengamos un liderazgo que sea capaz de entender y de procesar las nuevas realidades que están ocurriendo en el mundo, en el hemisferio y en nuestra región. ¿Por qué digo en el mundo? Bueno, porque en el mundo está en crisis el concepto de democracia formal, democracia parlamentaria convencional occidental, está en crisis, está en competencia frente a autoritarismos eficientistas, tanto de izquierda como de derecha, tanto como el chino como el de Singapur. Hay una crisis real allí. En el hemisferio también tenemos un problema complejísimo. En el 2024 tenemos un choque de trenes en Estados Unidos. ¿Regresa Trump? ¿No regresa Trump? ¿Qué va a significar eso para no solamente Estados Unidos, sino para todo el mundo y en especial para nuestro continente? Y por último, lo que está ocurriendo en nuestra región. En nuestra región tenemos hoy, así como antes existía algo llamado el Grupo de Lima, y teníamos ancha capacidad de resonancia en diversos actores muy importantes. Hoy tenemos un marco completamente diferente, pero tenemos que hablar con esas autoridades que están allí, tenemos que tener un liderazgo que sea capaz de hablar desde un plano de respeto con el presidente Boric en Chile, con la compleja situación política argentina, con la nueva realidad que significa Lula aquí al lado, con el juego ese extremadamente complejo que está armando Petro. Chugo, finalmente, te quiero agradecer estos minutos con nosotros en el programa. Dado que te escuché atentamente todo el programa, te pregunto finalmente, ¿vas a votar el 22 de octubre? Por supuesto, claro que sí. Y voy no solamente a votar el 22 de octubre, sino que también voy a votar en 2024 y voy a votar en el 2025. Como Venezuela entera sabe, yo jamás he estado atendiendo los cantos de sirena del abstencionismo irresponsable. Felicito a quienes como Guaidó, como María Corina y un largo etcétera vienen ahora de regreso, aunque no lo reconozcan, pero los felicito. Ojalá puedan compartir con el país las causas de su reflexión, las causas de su corrección, repito, no para que se hagan el harakiri, sino para que el país pueda acompañarlos. Fíjate, voy a recordarles lo que pasó en las elecciones regionales y municipales del año 2017. ¿Qué ocurrió en el 2017? Bueno, que por la oposición no votó casi nadie. No fue que no votaron, no fueron los votantes de la oposición, es que los dirigentes de oposición que tenían que cuidar los votos en la mesa no aparecieron tampoco. ¿Por qué? Bueno, porque teníamos una dirección política opositora que pasó todo el año 2017 diciendo que a Maduro lo íbamos a sacar con las marchas y con los muchachitos armados con escudos de hojalata.
y de repente el 30 de julio ese discurso desapareció. Y sin ningún tipo de explicación, esos mismos políticos que estaban promoviendo ese tipo de conducta después dijeron, pierden las elecciones, vota por mí. Bueno, no fue nadie. No fueron, ¿por qué? Bueno, porque no tuvieron la decencia de explicarle al país el porqué de su cambio de posición. Que no repitan el error ahora. Si reflexionaron, qué bueno, reflexionar es de sabios. Compartan con sus audiencias, compartan con el país las razones de esa reflexión, las razones de esa corrección de conducta, discurso y rumbo, que gracias a eso será más posible que el país en efecto pueda acompañar. Bien, amigos de A8 Columnas, lo vieron, lo escucharon. Jesús Chugo Torrealba, periodista, dirigente político y social, ex secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. Si llegaron a esta parte final del programa, les agradezco, los invito a suscribirse, darle like y compartir nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV. Síganos en todas las redes sociales que aparecieron abajo en sus pantallas. Y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Nos quedaron con Chugo muchos temas. Este Cristiano habrá que volverlo a invitar más adelante, porque no hablamos de las encuestas, no profundizamos el tema de sanciones, el cronograma, los precandidatos, pero el tiempo no nos da, Chugo. Espero que nos permitas en una segunda edición seguir conversando con Galicia al Cuadrado aquí. Será un privilegio. Donde está la noticia, está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano. Amén. Amén, amén.